Buenas tardes, queridos socios, hay muchos socios también, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Esta tarde contamos con la presencia de María José Canser, y yo creo que todo el mundo que ha venido hoy a esta sala ha venido por María José. Bueno, soy la única que voy a hablar, además de ti. Bueno, sí, y hablar de María José es complicado y no complicado porque tiene una cosa, un currículum tan extenso que digo, pero ¿hay alguna cosa que tú no hayas hecho? Alguna. El pino. El pino nunca le he logrado. ¿Ves? Digo, seguro que eso no lo sabe hacer. Entonces, como es tan extenso, ¿para qué me voy a molestar si ya lo hemos leído muchas veces? Voy a leer el pequeño para ir orientados. Vamos a ver. Sí tengo que decir una cosa, María José. Hoy quería estar el presidente de todas, pero el presidente trabaja y ya andando fuera de Madrid, por lo tanto no podía estar hoy. Te lo juro. Ya me llamó. No, te llamó, que sí que quería. Y dice, bueno, pues preséntalo tú. Digo, vale, yo creo que no le importará mucho. Vale, te llamó. Tú y yo formamos ya tándem. Vamos a ver. La conferencia de hoy, Luces y sombras en la vida de María Antonieta. Por lo que he visto luego en tu currículum, has dado muchas conferencias sobre María Antonieta en diferentes sitios. Sí. La conferencia será igual, pero en muchos sitios diferentes la has dado, ¿no? Eso, y el protocolo. Eso en más sitios todavía. Es historiadora de arte, máster universitario en protocolo, máster en la industria de la moda. ¿De eso no has hecho? Sí, aquí empezamos. La primera conferencia mía aquí fue sobre Balenciaga. Ah, sí. Y luego hice otra sobre Chanel. Sí, es cierto. Y espero que la próxima sea de Dior y Saint Laurent. Muy bien, perfecto. Y luego, en lo que concierne a esta casa, es director ejecutivo de la Coral Polifónica del Centro Riojano de Madrid, que lo lleva con mucha honra y mucho orgullo, ¿eh? Que están aquí casi todos. Casi todas, sí. Bueno, si queréis luego cantamos una jota todos. Sí, cantamos lo que queráis. Yo creo que la conferencia va a ser interesante. María José, cuando da este tipo de conferencias de personajes históricos, es que lo hace de una forma tan amena. Parece que está hablando, ya no te voy a decir en la universidad, que se emplea igual un tono más grandilocuente y me pongo más nerviosa. Sí. Entonces yo sé que aquí, por lo que nos hizo la vez anterior, va a ser estupendo. Y entonces lo que vamos a hacer para no perder tiempo es, yo le paso el turno de la palabra a ella y que ella empiece. Y sobre todo lo que quiero es darle las gracias a todos ustedes por su presencia, aunque vengan por ella, y darles las gracias evidentemente a María José, que es un hacha en casi todo lo que hace. Muchas gracias, María José, y muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria, por una presentación tan cariñosa y también corta. O sea, gracias por hacerla corta, lo digo por el público, pero muchísimas gracias a todos por llenar estos dos salones, que eso para mí es una gran alegría, verlos llenos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que es el segundo de ese ciclo que estamos haciendo aquí en el Centro Riojano de Madrid, que formaban Luis XIV, que muchos de ustedes ya estuvieron escuchando esa conferencia. Luego viene María Antonieta y la siguiente, que es en mayo, no sé exactamente el día, pero que está puesto ya, será sobre la emperatriz Eugenia de Montijo. De esa manera cubrimos un periodo de la historia de Francia importantísimo, en el que pasa de ser un estado absoluto a pasar al Segundo Imperio, y ahí termina la monarquía en Francia y va a ser república hasta el día de hoy. Ya van por la quinta, ¿no? Entonces, ese periodo de tiempo
Suceden muchas cosas, no solo en Francia, en el mundo entero, y sobre todo en el periodo de nuestra protagonista, de María Antonieta. ¿Y por qué le llamo Luces y sombras en la vida de María Antonieta? Pues porque todos conocemos esa faceta frívola, ¿por qué no decirlo?, frívola de María Antonieta. Si no tienen los pobres para comer pan, que coman pasteles, ¿no? Bueno, van a ver cuando terminemos esta ponencia de hoy que quizá van a cambiar un poquito la idea que tienen sobre María Antonieta, porque es verdad que durante muchos años fue frívola, van a ver por qué no tenía otro remedio que ser frívola, ¿no? Pero como luego la vida le hace pasar por unas pruebas y un sufrimiento terrible, y gran parte de ese sufrimiento inútil, porque se podía haber evitado de muchas maneras. Entonces, la que conocemos en la parte primera, que es la parte que nos enseñaron también en la película de Sofía Coppola, donde justo termina cuando termina la buena vida de María Antonieta. Pero el sufrimiento de ahí hasta que le cortan la cabeza, en lo que hoy sería la Plaza de la Concordia de París. Yo siempre que voy a París y voy a la Plaza de la Concordia me acuerdo de María Antonieta, no lo puedo remediar. Entonces, ese espacio de tiempo, esos poquitos años, fueron de un sufrimiento terrible. Así que bueno, vamos a empezar ya con nuestra reina, que tenía uno de sus nombres como el mío, porque se llamaba María Antonia, vamos a ver, María Antonieta, perdón, Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, ¿no? Y nació en el Palacio de Hofburg, en Viena, el 2 de noviembre de 1755, solo un día después del gran terremoto que asoló Lisboa. No sé si han oído ustedes hablar de ese terrible terremoto que destruyó casi toda Lisboa, que los muertos no había manera de enterrarlos para evitar epidemias, de la cantidad de miles y miles de muertos, hasta llegar un momento en que el marqués de Pombal dijo, que era quien en aquel momento llevaba las riendas del gobierno, dijo, bueno, vamos a meterlos en barcos y a echarlos al mar, con el fin de evitar allí que hubiera más muertos, ¿no? por epidemias. Bien, pues ella nace al día siguiente, y algunos historiadores, esto es un poco... Y a mí me gusta ser historiadora, y me gusta ser historiadora bastante rigurosa, pero hay algunos que dicen, bueno, eso ya era una premonición de la vida que iba a tener María Antonieta. Pues no, bueno, es una casualidad, pero eso yo creo que no tenía nada que ver. Lo que sí es verdad es que ese terremoto también afectó a España. Se derrumbó también la bóveda de la Catedral de Salamanca, si no recuerdo mal, y llegó a afectar a muchos sitios, llegó hasta las costas del Mar del Norte. O sea, fue un terremoto terrible, ¿no? Que yo espero que no haya otro y que no me pille allí, porque como muchos de ustedes saben, yo soy una gran amante de este país vecino y tengo una casa allí, estoy casi más allí que aquí. Bueno, pues entonces vamos con nuestra protagonista de hoy. Sus padres, que fueron María Teresa de Austria y Francisco I de Lorena, de Habsburgo-Lorena, tuvieron 16 hijos, de los cuales solo 13 llegaron a la edad, o sea, pasaron a la edad adulta, que realmente son muchos, ¿eh? De 16 que vivieran 13 son muchísimos, porque en aquella época había una mortandad infantil terrible, y lo vamos a ver con ella misma. Sus hijos, pues solamente la va a sobrevivir uno, así que había una mortandad terrible, ¿no? Bueno, pues ella fue la penúltima de esos 16 hijos, y la infancia de María Antonieta va a coincidir en el tiempo con la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años es cuando Federico de Prusia pues invade Sajonia. Entonces ella, que estaba cerca, María Teresa, tiene miedo de que le suceda lo mismo, ¿no? Y van a venir, a quien va a ver aquí, va a venir el prusiano, nos va a invadir y tal. Ella tiene un miedo terrible. Entonces le puede dedicar muy poquito tiempo a la educación de María Antonieta. De manera que María Antonieta se cría con los sirvientes, sin atención apenas en absoluto de su madre, con lo cual se convierte, no es que se convierta, porque si nace así, todos nacemos así, es prácticamente una analfabeta, ¿eh? Antonieta no sabía escribir su nombre bien, ni por supuesto no sabía leer. Luego ya Francia ya aprende, ya con el tiempo aprende, ¿no? Bueno, pues esta circunstancia va a determinar en gran medida el carácter de la archiduquesa,
ese no poder concentrarse en nada, pues porque se ha pasado la infancia jugando, nadie le ha prestado demasiada atención y jamás va a poder centrarse en lo que está haciendo, va a ser su forma de ser y su forma de vida, ¿no? Bueno, no tiene ninguna formación ni histórica, ni musical, ni de cualquier otra índole y no va a ser capaz ni de escribir, como decía su nombre, con corrección. Bueno, ya saben ustedes que en aquel entonces en todas las personas de todas las cortes de Europa hablaban francés, o sea, debían saber francés. Ella no sabía francés, ella hablaba su idioma, el alemán, pero no hablaba francés, con lo cual para irse a vivir a la corte más refinada del mundo, como era Versalles, pues había que prepararla un poquito. Estos son sus padres, como ven la madre se parece muchísimo a ella, de jovencita, y aquí tenemos a Federico de Prusia. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues al final de la Guerra de los 7 años, la madre de nuestra protagonista lo que teme es que esto se vuelva a repetir, sigue teniendo miedo de Prusia, y entonces todo su interés es sellar una alianza con Francia. Para ello, propone al monarca en aquel momento, que era Luis XV, le propone que una de sus hijas se case con el delfín de Francia, que era el nieto de Luis XV, que era Luis XVI, el futuro marido de María Antonieta. Por edad la van a elegir a ella, porque solo se lleva un año con el que va a ser su marido. Entonces es elegida a María Antonieta y, bueno, le pide encarecidamente y en muchas ocasiones a través de es que no sé cómo se dice ahora mismo, el embajador de la corte austriaca en París, que era Kaunitz, le habla con el rey y le dice que la conveniencia de ese matrimonio, ¿no? Pero el rey se resiste. El rey se resiste porque no le hace mucha gracia lo de sellar una alianza con Viena, ¿no? Con Austria. Bueno, por fin el 7 de junio de 1769 envía una petición, Luis XV, formal de matrimonio a Viena. Y entonces se presenta el verdadero problema, porque recordemos, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe bailar. Imagínense ustedes una persona en la corte de Versalles sin saber bailar, o sea, es casi como el alcalde. Bailando. Bailar, por supuesto bailando, en lo demás es una maravilla, por supuesto bailando, pero que en este momento de la historia, y en este momento en una corte como Versalles o cualquier otra corte, hay que saber bailar, ¿no? Y ella no sabe ni bailar, ni sabe idiomas, ni sabe absolutamente de nada, ¿no? Y entonces a su madre, María Teresa, este era Luis XV, que miren qué guapo era, por eso tenía tantas amantes, ¿no? No se le ocurre otra cosa que encargar al maestro Noverre, que estaba haciendo unos ballets, estaba actuando en aquel momento en Viena y era francés, se le ocurre que la enseñe a bailar. Y a unos cómicos que había por allí en ese momento actuando, también franceses, de la comedia francesa, les pide que la enseñen a hablar bien el francés. Claro, ¿qué pasa? Que en la corte francesa se echan las manos a la cabeza y dicen cómo la futura delfina de Francia va a aprender con unos cómicos. Imagínense ustedes lo que significaba en aquel entonces ser un cómico. No es como ahora, hoy en día los actores tienen su prestigio, pero en aquel entonces el cómico era, pues, como lo peor de lo peor, ¿eh? Entonces, pues, enseguida Luis XV toma cartas en el asunto y va a mandar, por recomendación del obispo de Orleans, va a mandar a este señor, que es el abate Vermonk, para que se haga cargo de la educación de la pequeña María Antonieta, ¿no? ¿Qué pasa? Que María Antonieta era muy frívola, como hemos dicho, pero es que era muy simpática. Y enseguida conquista al abate Vermonk, y sí, él habla maravillas de la niña, pero la niña no aprende absolutamente nada, o sea, le toma el pelo y al final se hace con él, ¿no? Bueno, entonces ya por fin llega el momento de la boda y el 19 de abril, dentro de muy poquitos días, será el aniversario, de 1770, se va a celebrar una boda por poderes. Ya saben todo lo que es una boda por poderes, ¿verdad?
Y a continuación la reina se va a poner en camino hacia Francia con una cabalgata formada por 340 jinetes que van a atravesar Austria y Baviera y que van a ir siendo, bueno, ella va a ser recibida pues con toda clase de alaracas en todos los sitios por donde pasa, hasta que llega al bosque donde se va junto, miento. Primero llega a la isla a la isla que hay en el Rin, ¿no? Hay una isla en medio del Rin, igual que aquí tenemos una isla en medio del río Bidasoa, ¿no? Que la mitad pertenece a Francia y la mitad pertenece a España. Pues aquí, en esa isla en medio del Rin, se va a hacer entrega de la princesa a los franceses. Para celebrar ahí se construye un pabellón, pero no crean ustedes que hacen un pabellón como los de feria, no. Empiezan a traer muebles, tapices de los gobelinos, las mejores vajillas, las mejores copas, bueno, maravilloso. Y todo eso para celebrar simplemente la entrega de la niña. En ese momento montan una mesa muy larga y ahora a este lado de la mesa están mirando al este, ¿no? Los delegados del Imperio Austriaco y enfrente estarían los franceses. En un momento determinado sueltan la mano de María Antonieta, se va con los franceses, despiden a toda esa comitiva de 340 jinetes, a la niña la dejan allí más sola que la una, la quitan hasta la última prenda de vestir de origen austriaco que llevaba y la visten a la francesa. Hay que reconocer que era mucho más elegante, pero tenemos que ver a una niña de 13 años y tal vez empecemos a comprender por qué esa niña, en ese momento hay constancia que se sumió en un llanto tremendo, porque claro, se ve desprovista de todas las personas que conoce, hasta su ropa, sus mascotas, todo. Ella ya, para que sea una verdadera delfina de Francia, tiene que vivir a la francesa en todos los aspectos, ¿no? Y entonces, bueno, pues después de entregar a la niña, que como digo, todos los pueblos donde van pasando, donde siguen pasando desde la isla del Rin, les van recibiendo con aquellos famosos arcos de triunfo efímeros, de los cuales claro no nos ha quedado ninguno porque eran efímeros, eran de cartón piedra. Lo que sí nos han quedado de todos ellos son los maravillosos planos, porque todos ellos estaban diseñados por los mejores arquitectos del momento, y lo mismo pasaba en España. Aquí venía una princesa a casarse con el rey de turno y se le hacían grandes arcos de triunfo y se la recibía con toda clase de honores, ¿no? Cuando la restauración monárquica de Alfonso XII pasó lo mismo, ¿no? Si quieren ustedes ver esos arcos de triunfo, todos esos planos están en el Museo de la Ciudad, en el Museo de Madrid, en la calle Fuencarral. Ahí los tienen todos en la primera planta. Bueno, pues ella va a llegar, como decimos, al bosque de Compiègne, y allí la va a estar recibiendo Luis XV con su nieto, el futuro Luis XVI. La niña, que como decimos era muy graciosa, se baja de su carroza y le hace una reverencia a Luis XV, y desde ese momento se la gana ya para siempre jamás. Siempre estuvo de parte de ella, o sea, siempre. El otro, sin embargo, pues como era tan pasota, pues se queda en el carruaje y ni siquiera se molesta en bajar. Entonces era un hombre como que le daba lo mismo todo. O sea, de hecho hay una anécdota que cuentan, que es que cuando llegan los revolucionarios a Versalles para echarles, le van a avisar corriendo, porque él estaba cazando en los bosques de Versalles, y dice, bueno, ahora voy cuando acabe de cazar. O sea, fíjese, no sé, le diríamos nosotros la pachorra que tenía, ¿verdad? Porque es que eso no es normal, que tengas que dejar tu vida hasta ese momento y que digas, bueno, ahora cuando acabe de cazar ya voy para allá, ¿no? Bueno, pues como eso va a ser todo en la vida de Luis XVI, ¿no? Bien, el 16 de mayo de 1770 se celebra la boda, digamos, en persona, la boda de verdad. Se renovan los votos en esa capilla que vimos el otro día, donde rezaba y donde asistía a misa Luis XIV, en la capilla de Versalles. Ese día la reina va a conocer París,
por primera vez, la lleva en París, y va a recibir pues todo el apoyo del pueblo, pues como somos en los pueblos. De momento, luego eso le hace pensar a ella que va a ser invulnerable, que no la van a poder decir nunca nada, y ahí es donde se equivocó. Porque el pueblo, igual que el que sube, mañana te baja. Y eso ella no lo comprendía, porque decimos, es que era una niña de 13 años. Eso es lo que tenemos que tener siempre en mente, que era una niña de 13 años. Con la boda de ellos se van a repartir cestas de pan para el pueblo. Nos puede parecer pobre, pero es que no tenían pan. Entonces, si se reparten cientos y cientos de cestas de pan, pues para el pueblo es una alegría. Y si encima hay bailes, y encima hay fuegos artificiales, y es todo de color de rosa, pues claro, disfrutan de la boda y todo el mundo está contento y todo el mundo está a favor. Luego ya vendrán los tiempos malos, ¿no? Como ella llega a un sitio donde ya dijimos el otro día que lo que impera es el protocolo más rígido, el protocolo borgoñón, que era el protocolo nuestro, el que teníamos en España, ¿no? Y el que trajo aquí el emperador Carlos del Ducado de Borgoña, y lo incorporó a lo que entonces se llamaban etiquetas, porque lo que nosotros llamamos hoy protocolo siempre se ha llamado etiqueta, hasta finales del 19. Es cuando se empieza a ver un protocolo de Estado y ya las etiquetas de palacio se empiezan a llamar protocolo. Bien, pues ella no tenía ni idea de las etiquetas y del protocolo que había en Versalles, y entonces le ponen para instruirla a la condesa de Noailles, que era pues una señora bastante rígida enseñándola, y ella, pues como sabemos ya, bastante rebelde. Se burla de ella y le pone un mote que le llama la etiqueta. O sea, es que encima era gracioso. Entonces, bueno, acostumbrada a hacer siempre su santa voluntad, pues le cuesta mucho adaptarse al riguroso protocolo de una corte con un protocolo tan severo como era Versalles, ¿no? Como ya vimos en nuestra anterior ponencia, allí el protocolo llegaba hasta tal punto que la vida del monarca y de su familia más cercana siempre estaba expuesta como en un gran escaparate. Entonces quedaban a luz todos alrededor, que se acostaban todos alrededor, que dormían, que se levantaban. O sea, no era una cosa que ellos tuvieran un momento de privacidad, ¿no? O sea, era llevado al paroxismo, ¿no? Ya, ¿no? Bueno, María Antonieta, que aunque nos pueda parecer frívola, no era nada de tonta, sabía perfectamente que su principal cometido, como el de todas las princesas de este mundo, habidas y por haber, y hasta el día de hoy, que sigue siendo igual, su principal cometido era traer hijos al mundo, era dar descendencia al rey, ¿no? Para que hubiera una continuidad en esa monarquía. Bueno, pues ella veía que Luis XVI era incapaz de consumar el matrimonio. O sea, a lo mejor nos es fácil ahora hacernos un poco la idea de por qué María Antonieta se pasaba el día jugando, se pasaba el día bailando, Ella ha ido ahí para tener hijos y resulta que su marido ni la toca. Luego vamos a ver por qué no la toca, ¿no? Entonces, su madre, mientras tanto, pues le decía lo que dicen todas las madres: hija, ten paciencia, trátele con cariño, sé con él muy suave, en fin. Eso como las madres, como todas las madres del mundo mundial. Pero ella al mismo tiempo le decía: pero que tienes que tener niños, porque si no te van a echar. O sea, eso era así, y es así, y será así, ¿no? Entonces, bueno, pues esta quizá, por este motivo comienzan los primeros roces con el pueblo, porque empiezan a ver que no hay descendientes. Y el único que la defiende, el único que saca la cara por ella, es precisamente el monarca, el abuelo, ¿no? Luis XV, ¿no? Bueno. Pero Luis XV, que hemos dicho que era bastante, miren ustedes qué fotos, qué retratos tenemos de ella, que era una niña, la verdad es que era muy mona, o sea, eso no se lo podemos negar a María Antonieta. Bien. Entonces, una niña que se había criado en una corte bastante rígida, una corte católica, como era la corte de austriaca, pues resulta que llega a París, a Versalles, y se encuentra con que el rey tiene una favorita, que no es la primera, ni muchísimo menos. En aquel momento era Madame de Barry. Antes había sido Madame de Pompadour,
y en ese momento era Madame du Barry, que había sido prostituta antiguamente. Entonces, claro, esta niña pues no la puede ni ver y no la quiere ni saludar. Pero es que en ese momento en Francia la favorita tenía prácticamente el estatus de la reina, es decir, todo el mundo la rendía pleitesía, ella tenía su sitio siempre al lado del rey como si fuera la reina, porque para ese momento Luis XV ya estaba viudo, ¿no? Entonces, bueno, pues ella dice, pues yo no la saludo. Como una niña rebelde que era, dice, yo no, pues no la voy a saludar. Claro, la otra se sube por las paredes, que no me saluda, oye Luis, que no me saluda, que no me saluda, que no me saluda. Y entonces, claro, ya Luis se enfada y le dice a su madre, a María Teresa, que o le saluda o va a tener que romper la alianza con Austria, ¿no? Todo esto a través del nuevo embajador que había, porque Kaunitz ya para este momento ya era primer ministro austriaco. Pues entonces está Mercy de mediador y María Antonieta otra vez vuelve a escribir a su hija. Hay un montón de correspondencia de María Antonieta a la hija pidiéndole de todo, que tenga hijos, que hable a Madame du Barry, o sea, todo. Entonces, pues ante la insistencia ya de Madame du Barry, María Antonieta tiene que claudicar, pero yo no sé cómo lo van a ver ustedes. Yo creo que esto no es una claudicación. María Antonieta se salió con la suya. Aparte de mucho insistirle ya su madre, el rey, su marido, todo el mundo, mira, salúdala, salúdala. Pues ya un día de Año Nuevo, de 1772, en una recepción en Palacio, se cruza con ella, la mira y le dice exactamente estas 6 palabras. Las tengo que leer para que sean exactas. Dice, hay hoy mucha gente en Versalles. Y hasta hoy. Ya no le volvió a dirigir la palabra en su vida. Claro, la otra lo consideró un triunfo, pero yo no creo que eso sea un triunfo. O sea, para mí, que la que se salió con la suya fue María Antonieta, ¿no? Pero bueno, sí que esa es la frase. Bueno, entonces, ante la presión por no traer herederos al mundo, se sentía tremendamente frustrada, inútil en la única tarea que tenía, porque esa era su única tarea, ¿no? Y no es de extrañar que ante la ausencia de una sólida vida interior, porque una persona, eso lo sabemos todos, ¿no? Una persona que no tiene ninguna clase de instrucción, no tiene vida interior prácticamente, o sea, no puede agarrarse a nada porque no tiene nada. Entonces lo único que hace es jugar, divertirse, asistir a bailes. Los bailes de máscaras le encantaban porque podía salir del palacio disfrazada con su máscara y claro, lo que más la divertía es que nadie la conocía. Igual ha estado aquí en algún año, en nuestro gran baile de carnaval, ¿no? Que, en fin, quiero decir que ella esto la divertía, ¿no? Otra cosa que la divertían mucho eran las joyas, que luego vamos a ver que las joyas la trajeron más de un disgusto, sobre todo el asunto del collar, que se llama así, que luego lo vamos a ver como más detenidamente lo que era el asunto del collar, ¿no? Y otra de sus aficiones eran los dulces, eso ya lo hemos visto en la película, eso está muy bien recreado en los dulces. Para entonces ya existía la Casa Ladurée, que sigue existiendo y que los macarrones son los mejores del mundo mundial, y ella le encantaban los dulces, los pasteles, las tartas, todo esto. Y tenía otra afición mucho menos saludable, no es que lo de los dulces sea muy saludable, pero tenía otra afición mucho menos saludable, más peligrosa, que es que era una ludópata terrible. Ella se pasaba las noches enteras jugando a los naipes y perdía grandes sumas de dinero, no crean que jugaban al cinquillo y que... No. Allí grandes cantidades de dinero que tenía que pagar el marido finalmente para poder hacer frente a los acreedores que tenía, ¿no? O sea que ella ahí sí se le fue un poquito la mano. De todas las aficiones de María Antonieta que nos han llegado, y puesto que se supone que en este ciclo de conferencias nosotros lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la moda, del protocolo, de la historia, bueno, pues de todo lo que nos ha llegado a nosotros se ha hablado mucho de la moda. La moda que había nacido, como dijimos, con Luis XIV, pero con ella va a alcanzar el paroxismo, o sea, la moda María Antonieta era una locura, ¿no? Hasta el punto de que a su modista, que vemos aquí, Rose Bertin, la nombró ministra de la moda, o sea, una cosa que, ya que tenemos tantos, pues podía haber uno de la moda, ¿no? Es uno más, aquí. Pues no des ideas. Pero
Vamos, que no me extrañaría nada que dentro de 2 o 3 días hubiera un ministro de la moda. ¿Y a quién ponemos? Pues sí, ponemos. Pues no sé qué decirte, ya lo pensaremos. Aunque seguro que hay alguno de la cuerda donde pueda ser elegible. Bueno, pues la modista creaba para ella maravillosos trajes con los mejores telas, brocados, encajes, muselinas, todo maravilloso, ¿no? Y después lo coronaba con lo que todos hemos visto de María Antonieta, que son, bueno, mirad qué vestidos, todos estos son de ella. Estos están en el Museo Gallier de París. Mirad qué maravilla. La verdad es que iba. Los colores que utilizaba siempre eran colores pastel, pero no es porque le gustaran especialmente los colores pastel. Aquí vemos uno rojo, que es una cosa rara. Utilizaba colores pastel porque estábamos en un momento barroco, rococó. Rococó. Y vemos que en el rococó, aquí nuestros maravillosos tapices, los colores que se llevaban eran los colores muy pastel, empolvados, lo que ahora llamamos colores empolvados. Pues esos son los colores que ella llevaba. Pero había una cosa que también la distingue en lo que se ponía. Mirad, es que eran maravillosos los vestidos, de verdad que es que eran un espectáculo. Y los zapatos. Saben ustedes que los zapatos para la película los hizo, que no son estos son los de verdad de María Antonieta, pero los zapatos de la película los diseñó Manolo Blahnik. Nuestro querido Manolo Blahnik, sí, y bueno, le hizo unos zapatos maravillosos, pero estos son los de verdad de María Antonieta. Miren qué maravilla. Los de arriba son los de Manolo Blahnik para la película, que ven ustedes que están bastante bien inspirados. Bueno, pues si había una cosa, como digo, que le distinguía, eran esos tocados que diseñaba Rose Bertin, y que realmente se llamaban puffs en francés, y llegaron a medir hasta 75 centímetros. Los diseñaba Rose Bertin, pero luego los hacía el virtuoso, digo virtuoso porque así se hacía el llamar, el virtuoso Leonard. Aquí también ha habido hace unas cuantas décadas el peluquero más prestigioso que había en Madrid era Leonardo, no sé si ustedes se acuerdan, pero en París era Leonard. Y él era el que llevaba a cabo los tocados. Bueno, pues esos tocados que llevaban, miren, les leo porque es que es tantísimo, tenían nombre, cada uno de ellos tenía nombre, o sea, eran como obras de arte, es que eran obras de arte, ¿no? Y en ellos se incluían toda clase de artilugios, como juguetes, retratos pintados al óleo, miniaturas, con su marco y todo, réplicas de pájaros y de flores, esas flores con olor, como si fueran flores de verdad. Otras veces eran barcos, muebles, casas, frutas, verduras, animales, en fin, aquí pueden ver ustedes una colección, pero quiero que se imaginen lo que sería el calvario de esta mujer para entrar en la carroza. O sea, yo no lo quiero ni pensar, no lo quiero ni pensar lo que sería entrar en una carroza con su puff en la cabeza, ¿no? Miren cómo le arreglan el pelo ahí arriba. Y mire, metida en la carroza, o sea, que es que tenía que ir así, o sea, sinceramente yo no sé si vale la pena. Miren ustedes los barcos, arriba de los de abajo a la cabeza, en fin, había toda clase de modelos, ¿no? La verdad que era un espectáculo. Era un espectáculo. Y además les digo una cosa, es que iba la moda como ahora, con el pelo blanco. Pues ya iba la moda, o sea, era una adelantada. Bien, este era el éxito que tenía su modista Rose Bertin, que no solamente era la modista de María Antonieta, era la modista de todas las cortes de Europa. Entonces, lo que hacía, no existía el Vogue, ni existía el Telva, ni el Elle, ¿no? Y entonces, ella lo que hacía era estas muñecas, que se llaman Pandoras, y lo que hacía era hacer reproducciones en pequeñito de esos vestidos y los mandaba a todas las cortes de Europa para que eligieran sus modelos. Si quieren ustedes ver alguna de estas muñecas, en el Museo del Traje hay varias, en una vitrina. Y les puedo decir hasta qué altura del museo. Cuando ustedes terminan de ver la parte dedicada
a la moda goyesca, a los majos y majas. A partir de ese momento hay una vitrina a la izquierda y allí hay varias muñecas Pandora, y eran para esto, no eran para jugar, eran para que las personas de otras cortes, no solo las reinas, sino la nobleza eligiera sus modelos, y ella se los hacía y se los mandaba. Porque ya dijimos que a partir de ese momento, durante los siglos anteriores, la moda se conocía en las cortes como la moda a la española, de la influencia que nosotros teníamos, ese negro, que no era un capricho, ni que era negro porque le gustara el negro a Felipe II, que no, era negro pues por lo mismo que María Antonieta luego se va a vestir, como decían, en camisa, iba a salir en camisa, no, por otra razón. Bueno, pues era negro porque nosotros teníamos el monopolio del negro. O sea, a partir de los descubrimientos de las colonias, en México hay un árbol que se llama palo de Campeche, y la corteza de ese árbol produce un negro intenso, porque hasta entonces el negro que se conseguía era un negro parduzco, un negro casi como los marrones de los frailes, ¿no? De lo que llevan los frailes. Pues era esos colores que no llegaban nunca a ser negros. Cuando se consigue el negro, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos la exclusiva, y si el que quiera ir vestido a la española, que es lo que se llevaba, tiene que ir y comprar el palo de Campeche a España, y si no, no lo tiene, y si no, no va vestido de negro, ¿no? Bueno, pues cuando llega Luis XIV eso cambia, y la moda se va a trasladar a Francia. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y un poquito después, allí ha sido el centro neurálgico de la moda. Hoy en día, yo les diría que, bueno, puesto que la alta costura hoy en día es testimonial, pues, porque ya saben que hay muy poquitas casas y muy poquitas clientas, donde verdaderamente surgen las tendencias, yo creo, es en Estados Unidos, que es de donde nos viene ahora tanto el arte como la moda, que antes las dos cosas venían de París, pero ahora yo creo que vienen de Estados Unidos. Bueno, pues ella va a ir a la última moda, sigue esa pragmática que había dictado Luis XIV, diciendo que en la moda no se podía repetir modelo, y ella no, iba a seguir aplicándose esa pragmática incluso en el Segundo Imperio, en tiempos de nuestra próxima protagonista. Lo que pasa es que ya en la próxima sí les voy a explicar lo que es la alta costura y cómo distinguir la alta costura del prêt-à-porter, que será seguramente lo que todas llevemos las que estamos aquí, prêt-à-porter, ¿no? Porque es una cosa y que es otra, pero eso ya en la próxima conferencia, porque es ahí donde nace. La alta costura va a nacer en el año 1868 y de la mano de Charles Worth, que era un inglés pero que está establecido en París, y es el momento en que nace, y las reglas más o menos son las mismas a día de hoy. Así que eso ya lo hablaremos el próximo día. Pero de momento ella es la que marca pauta, la que le sienta mal y le molesta que la copien los vestidos, porque pasaba como ahora. Ahora se pone una cosa la reina Leticia, se pone una cosa Kate Middleton, se pone una cosa Máxima de Landa y se agota. Y se agota en horas en los sitios, ¿no? Si es que es prêt-à-porter y no es algo hecho exclusivamente para ellas. Entonces aquí pasaba lo mismo. Veían a la reina una cosa, pues la copiaban, pero a ella le sentaba fatal. Yo no sé a ¿ustedes qué piensan? Porque a una persona cuando le imitan es como un halago, ¿verdad? Sí. Bueno, por lo menos para mí. A mí me gustaría que alguien me imitara. Pero no me imitan, no me imita nadie. Pero quiero decir que yo no lo consideraría feo, sino como un halago, decir, oye, qué bien, que vamos a ir igual que ella porque va estupenda, ¿no? Pero a ella no le gustaba, a ella le sentaba fatal. Bueno, entonces, como decimos, su estilo ya hasta este momento es rococó, pero va a ir, miren qué muñecas más bonitas, va a ir evolucionando. Otro capricho de nuestra querida María Antonieta, porque en este momento todavía era caprichosa. Como recordemos, todavía no tenía hijos, no va a tener hijos, no va a consumar el matrimonio hasta que pasen 7 años, ¿verdad? Entonces ella, pues un día va en su carroza tan ricamente por París y se les cruza un niño. Y a ella le hace gracia y dice, pues esto es un signo de que yo tengo que adoptar a este niño. Es como un mensaje que me manda Dios que yo tengo que adoptar a este niño.
El niño era el menor de 5 hermanos que vivían con su abuela, porque la madre había muerto, y se empeña y adopta al niño. Adopta al niño y que se llamaba François Jacques Gagne. Todo esto el niño llorando, camino de, imagínense ustedes, camino del palacio, el niño llora que te llora, que él quería estar con su abuela, con sus hermanos, ella se lleva al niño, a partir de ese momento va a mantener a toda la familia, pero este niño la va a odiar de por vida, porque lo primero que hace es cambiarle el nombre. O sea, ni le gustaba que se llamara François, lo consideraría muy vulgar, no sé, y le llama Armand. Entonces el niño va a ser, después, cuando vienen los tiempos malos de María Antonieta, uno de los mayores enemigos que va a tener María Antonieta, ¿vale? De los que peor van a hablar de ella. Bueno, el 10 de mayo de 1774 va a morir Luis XV y va a morir de viruela, que parece que era una cosa sin importancia, pero yo les voy a decir que en Europa, que tanto hemos hablado de la peste negra, ha muerto mucha más gente de viruela que de peste negra. O sea, que era una enfermedad peligrosísima, y Luis XV va a morir de esa enfermedad, muere con toda la cara desfigurada. Cuando está a punto de morir, llama a su confesor, y el confesor le dice que antes de darle la absolución tiene que despedir de allí a Madame de Barry, recuerdan, la amante, y con cajas destempladas, y el rey la echa, vamos, ya en el momento dice, bueno, es que no, es que me voy a ir al infierno, de hecho. Entonces la echa de allí. Y muere, como decimos, con toda la cara desfigurada, con lo cual su nieto, Luis XVI, y María Antonieta pasan a ser los nuevos reyes de Francia. Y su vida se transforma completamente. Una cosa sabemos que es ser príncipe y otra es ser rey. Bueno, pero todo esto sigue sin consumar el matrimonio. Aquí pasa algo, ¿verdad? Porque la niña es mona, en fin, pues sin consumar el matrimonio. ¿Qué sucede? Que María Teresa de Austria sigue dando la vara con el tema, mira que te van a echar de ahí, mira que te van a repudiar, tal. Y entonces manda a su hijo, el que luego será el emperador José II, a la muerte de ella, y le manda a la corte francesa para ver si puede arreglar el desaguisado. Aquí está pasando algo raro. Y entonces, en largas conversaciones con su cuñado, Luis XVI, resulta que llegan a la conclusión de que lo que tiene Luis XVI, y por eso no puede consumar el matrimonio, es fimosis. Una operación que hoy puede parecer una bobada, estamos hablando de un momento en que por una operación de fimosis se podía morir una persona, o sea, cualquier operación. Bueno, ya consiguen operarle, y va a tardar todavía unos cuantos meses en consumar. La primera cópula se produce en agosto de 1777. Y digo que se produce con toda rotundidad porque, como hemos dicho, que todo lo presenciaban los cortesanos, pues se sabe positivamente que es el día que se produce la primera cópula de ellos dos, ¿no? Van a pasar unos meses y van a hacer la primera de los hijos de María Antonieta. En agosto va a llegar, el 19 de noviembre, va a llegar la infanta, la princesa María Teresa, pero también se puede decir infanta, aunque sea París, que sea Francia, que va a ser conocida con el título de Madame Royale y lleva el título de Duquesa de Angulema, ¿no? Pero esta niña va a morir antes que su madre, o sea que no la va a sobrevivir. Bien, vamos a... Bueno, el parto se produce delante de toda la corte, como les he dicho, pero el parto parece ser que era muy difícil y María Antonieta va a pedir, por favor, que despejen aquello, porque yo creo que si no, no hubiera terminado de dar a luz, ¿no? Vamos a hablar un poco de los hijos que tiene. Bueno, perdón, vamos a hablar primero de esto. Ella tiene una niña, pero esto no va a satisfacer a nadie. Ya sabemos que tener una niña entonces era poco menos que no tener nada. Y entonces siguen presionando porque lo que quieren es un niño, que sea el delfín, que sea el delfín, que sea el delfín. Con lo cual empiezan ya a atacar a María Antonieta. Empiezan a aparecer los libelos. Los libelos van a acompañar a María Antonieta ya hasta el día de su muerte. Empiezan a aparecer esos libelos que se reparten por todos los sitios, incluso llegan a otras cortes europeas, donde la ponen de lesbiana. Dice que mantenía relaciones con sus dos amigas, con sus principales amigas, que eran Madame Lamballe y Madame de Polignac, la duquesa de Polignac, y
esto no se ha probado nunca, o sea, son habladurías. Hoy dirían que es un fake, ¿no? Pues esto eran habladurías, absolutamente. Que no se han probado, que yo no digo que no las tuviera, pero que no se ha probado nunca, ¿vale? Eran habladurías completamente. Va a seguir teniendo hijos, pero miren ustedes qué poquito van a vivir. Van a hacer Luis José, va a vivir solo 8 años, de 1781 a 1789. Luego van a hacer Luis, futuro rey Luis XVII, que va a estar muy poquito tiempo, como saben, de rey, que muere a los 10 años, o sea, va a vivir 10 años y en ese periodo de tiempo él es elegido rey, es proclamado rey. Y Sofía, que nace en 1786 y muere en 1787. O sea, ven ustedes que esa vida disoluta y de juerga de María Antonieta aquí ya empieza a cambiar. Porque que una madre tenga 4 hijos y de los 4 le sobrevivan 1 y 1 año, pues hombre, yo creo que es como, más que para decir es una frívola, es para compadecerla, ¿no? Aquí empieza María Antonieta de verdad a sufrir y empieza a pasarlo mal. Bueno, pues además de sus hijos, que vemos aquí en sus retratos con sus niños, lo poquito que le daba tiempo, los retratos de María Antonieta, por cierto, los hace una pintora que se llamaba Miguel Lebrón, que fue la que pintó casi todos los retratos de ella, y que luego nos dicen las feministas de Nuevo Cuño que es que a las mujeres pintoras se les ha enterrado debajo de una losa por ser mujeres. Yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que las mujeres no pintaban. Es que las mujeres en aquel entonces solo tenían un cometido, y eso lo sabemos todos. No podemos mirar la historia con los ojos de hoy. Las mujeres venían al mundo a traer hijos y ya, y se acabó. Pero no pintaban. Entonces las que han pintado son poquísimas, entre ellas Miguel Lebrun, pero que son personas que pertenecen ya de entrada a la aristocracia, que a lo mejor han tenido un padre extravagante. Digo extravagante porque en aquella época era rarísimo educar a los hijos igual que las hijas. Entonces estas personas, igual que luego la de la corte de Felipe II, no me acuerdo cómo se llamaba, la Sofonis Banguisola, pues son pintoras que a lo mejor, y digo solo a lo mejor, aquí ya no entro yo como historiadora del arte, porque lo del arte aquí no vale nada, aquí lo que vale es sentirlo. Si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta, ¿no? Y quiero decir que a lo mejor hoy no se hablaría de ellas si no fuera porque son mujeres. Porque si había 10.000 hombres que pintaban y una mujer, ahora mismo los que conocemos son a esas mujeres, pero seguramente con ese porcentaje no hubieran pasado nunca la historia de la pintura, porque cuántos hombres también se han quedado en ese camino al éxito pintando, muchísimos, miles y miles y miles. Entonces, no podemos decir ahora que es que se las ha ocultado, no, es que no había, es que eran 4, que todas las conocemos porque hace poco hicieron una exposición en el Prado, ¿no? Es muy poquitas mujeres que pintaran. Otra cosa de la que la acusaban era de haber mantenido un romance con un sueco, que era el conde Fersen, que cuando le conoce, él está estudiando en la capital francesa y se está formando. Más tarde va a ser el embajador de la corte austriaca en Francia. Siempre hay multitud de cartas, una correspondencia muy extensa, donde no dicen nada concreto, pero sí parece una correspondencia bastante íntima, sin ser, no sé cómo decirles, muy íntima, pero no íntima. Entonces, es verdad que él luego estuvo cerca de ella hasta el final de su vida, ¿no? Bueno, pues la emperatriz María Teresa no va a llegar a haber cumplido su sueño de ver que hay un heredero en Francia, porque ella va a morir, que no sé dónde la tenemos, bueno, pues no la tenemos. Ella va a morir en el año 1780 y en octubre van a hacer el Delfín Luis, que hemos visto antes, en octubre del año 81, así que ella no va a haber cumplido su sueño de ver que su hija le ha dado un heredero a Francia, ¿no? Bueno, llega un momento que María Antonieta se empieza a cansar, hemos dicho que era una niña mimada, ¿no?
y se empieza, bueno, mimada por sí misma, por su situación, porque tampoco es que la mimara a nadie, la situación le hacía ser mimada, ¿no? Entonces llega un momento que ella se harta de esa corte que la estaba ya atacando por no dar un heredero a Francia, y entonces se va a retirar a vivir al Le Petit Trianon, que era un palacete que solo tiene 8 habitaciones, que está en el jardín derecho del Palacio de Versalles y que había hecho Luis XV para regalárselo a su mujer. Entonces, claro, ella se gasta ahí otra fortuna, y van a ver ustedes ahora por qué, o sea, van a verlo en fotos. Ella se gasta una fortuna en acondicionar ese palacio. ¿Y qué hace en ese palacio? Ella hace sus fiestas privadas con sus favoritos, pero a la corte la deja aparte. ¿Qué pasa? Que la corte ya la empieza que no la puede ni ver, claro, porque les corta las fiestas, les corta todo, y la corte languidece y la echan la culpa a ella, ¿no? Entonces ella se retira aquí y va a cambiar todo. Es cuando va a cambiar la forma de vestir, pero que tampoco es un capricho, es como lo del palo de Campeche. Empieza a llegar algodón de las colonias americanas, del sur de Estados Unidos, que eran, y recuerden ustedes, la Luisiana, todo esto era francés, y empiezan a llegar cantidades y cantidades de algodón, y ellos lo que hacen es, ella lo que hace es vestirse con lo que es, como si fuera lo que llevaban debajo la camisa, vestirse con esos vestidos blancos que todos atribuimos a la Revolución Francesa, pero que ya los llevaba María Antonieta, o sea, son anteriores. Esos vestidos con el corte, aquí el corte imperio debajo del pecho y de una tela de muselina de algodón, o lo que nosotros llamaríamos aquí batista suiza, ¿no? Una cosa muy, muy suave, y eso no era otra cosa que para vender el algodón. Se lo pone la reina, al principio dicen, qué escándalo, Dios mío, la reina va en camisa, pero al final lo llevan todas, y ese algodón se vende, y ya estamos como con el palo de Campeche, ¿verdad? Con la diferencia de que entonces en todas las cortes, en vez de vestirse ya con el palo de Campeche, ya se vestía la francesa. En todas las cortes europeas y en todo el mundo conocido se vestía la francesa. Bueno, van a ver ustedes un pequeño resumen del Petit Trianon. Miren qué sitio más bonito se hace. Esta era la habitación de ella, salón de baile. O sea, era pequeño, pero era bastante coqueto, ¿no? Y nada barato, me da que no, nada barato. Se hizo hasta su pequeño teatro. Saben ustedes que había otro teatro en Versalles, pero ella se hace su pequeño teatro en el Trianon. Y hay otra cosa que se hace. Entonces está de moda lo de volver a la Arcadia, lo de volver a la vida campestre, al mundo pastoril. Y entonces lo que se hace ahí es una aldea, donde hay un panadero, un herrero, un lechero. Ella va todos los días a comprar el pan, ella va a comprar su leche, ¿no? Se pueden ustedes imaginar que se hace un mundo, pero se hace un mundo de juguete, porque el mundo que ella se hace, aunque fuera un mundo campesino, aunque fuera un mundo, como decimos, de una fantasía en realidad, no se corresponde para nada como era la vida realmente entre los campesinos franceses, que pasaban hambre y muchas penalidades, ¿no? Esta moda seguramente les va a sonar a ustedes porque también se pone de moda un poco más tarde. Aquí nos llega esa moda en la época del capricho, ¿verdad? El capricho no es otra cosa que esto. Allí se hace la casita de no sé cuántos, la casita de la abuela, ¿verdad que mis alumnas que estáis aquí lo habéis visto todo eso? Hemos visto todos el capricho varias veces. Bueno, pues allí se va a reproducir un mundo, independientemente del palacete ese que están reacondicionando ahora y que se va a poder visitar dentro de poco, se recrea un mundo pues como bucólico, ¿no? Pues eso aquí a España llega más tarde. Los caprichos del retiro de Fernando VII también son un poco de lo mismo, ¿no? Pues ella lo hace antes allí. Y bueno, pues como se retira allí, pues cada vez la odian más, como es normal. Y así poco a poco llegamos al famoso asunto del collar. El asunto del collar, que tiene miga, la va a perseguir hasta su muerte. Y aquí ya tiene que beber agua porque ya van a ver ustedes qué asunto, qué historia. Bueno, esto va a pasar en el año 1785. Y va a ser, como decimos, de funestas consecuencias para ella, ¿no? Aquí va a entrar en escena una embaucadora absoluta, que es Madame Lamotte, que ven aquí en la foto de la izquierda, y
que va a ser la que va a montar toda esta historia, ¿no? Y parece que María Antonieta ni siquiera la llegó a conocer, a esta señora. Bueno, conocido era el odio que María Antonieta sentía por el cardenal Rohan. El cardenal Rohan, que es el que tenemos en el centro, había sido el enviado, el embajador de Francia en Austria cuando María Antonieta era pequeña. Parece ser que Rohan le había hecho bastantes desprecios a la madre de María Antonieta, y María Antonieta le tenía aquí, atravesadito, y no le quería recibir bajo ningún concepto. Le pasaba como a Madame de Barry, ¿no? Le tenía atravesado, y el hombre, claro, se moría porque le recibieran en la corte. En aquel momento era obispo de Estrasburgo, y bueno, pues él le constantemente pedía audiencia y la reina se la denegaba. Esta señora Madame Lamotte, que era una vividora absoluta, se le ocurre un plan, y había por ahí, dando vueltas, un collar que se había hecho para Madame de Barry, recuerden, la favorita. En esto que se muere Luis XV, claro, como se muere, ya no puede pagar nadie ese collar, porque ese collar, cuyo diseño ven ustedes aquí a la derecha, pues no podía llegar nadie a él. Y estos joyeros, Bohmer y Bassans, se le ofrecen a María Antonieta. Bueno, María Antonieta dice que ya no tiene dinero y que no puede llegar ahí. O sea, entre las trampas que tenía del juego y sus demás gastos y sus despilfarros, y el Trianon, que no le gusta pero que no puede comprarlo. Entonces Madame Lamotte, que no sabemos cómo se entera, le dice al cardenal Rohan: mira, yo tengo, bueno, urde un plan primero, dice, la reina te va a recibir en petit comité en los jardines de Versalles. ¿Qué hace? Contrata a una prostituta, la maquillan y la peinan igual que María Antonieta, y en la oscuridad de la noche de los jardines, Rohan se cree, tampoco él conocía a la reina en persona, Rohan se cree que está hablando con la reina. Qué bien, que ya me ha recibido y está tan contento. Y entonces Madame Lamotte le dice: mira, si tú quieres congraciarte de ella, yo sé que la reina quiere un collar que han hecho los joyeros Bohmer y Bassans y que ella no le puede comprar ahora. Si tú se le regalas, pues ya te va a recibir para siempre, jamás. Entonces él se lo traga, claro, y va a pactar con los joyeros, que era una cantidad astronómica de dinero, y va a pactar pagarlo en 3 plazos, y paga el primer plazo. El collar, para que se hagan idea, tenía 647 piedras preciosas, la mayoría brillantes, diamantes, y en total 2.800 quilates. Claro, ya saben ustedes lo que vale un solitario con un quilate, que ya es gordito. Imagínense lo que son 2.800 quilates, o sea, una barbaridad. Bueno, pues entonces este señor pacta con los joyeros y dice: bueno, yo no te lo puedo pagar al contado, pero te voy a dar un plazo, dentro de un tiempo te doy otro, y en otra, un poco más tarde, te doy otro. Pero a todo esto la reina, que no sabe nada de esta historia, ni recibe el collar, por supuesto, sigue sin recibir a Rohan. Mientras tanto, Lamotte va desmontando el collar piedra a piedra y lo va vendiendo. Se compra un palacete cerca de París, se compra carruajes, coge criados, bueno, una vida de absoluto lujo. Y que la reina, todo esto, el collar, ni lo ve. ¿Qué pasa? Que llega el segundo plazo, y como sigue la reina sin recibir a Rohan, pues Rohan va a los joyeros y le dice: pues yo no voy a pagar más, porque a mí no me recibe, así que no pago más. Claro, los joyeros en ese momento van a hablar con María Antonieta. María Antonieta se queda de pie: yo no tengo ningún collar, yo no sé nada de este que he recibido en mi vida. Y esto llega a los tribunales y tienen que declarar todos. O sea, y el juicio lo pierde María Antonieta, curiosamente. O sea, que es que él llega a perder el juicio, ¿no? Mientras Madame Lamotte, pues ya al final es perseguida y tal, pero huye a Inglaterra, se lleva los brillantes y hasta hoy, ¿no? O sea, este asunto del collar la va a perseguir a María Antonieta hasta el momento de ese paripé de juicio que hacen, porque eso no fue ni un juicio ni nada, y la va a perseguir, ella negándolo hasta el final, porque decían que ella estaba metida en ese lío, o sea, como que ella se había quedado el collar, ¿no? Pero bueno, se dijeron tantas cosas que una más. Y bueno, poco a poco vamos llegando al declive de esta reina,
le empiezan a ir las cosas mal, de mal en peor a los reyes, y empiezan a alzarse voces en las distintas provincias reclamando los estados generales, que se constituyen en mayo de 1789. El tercer estado se constituye en Asamblea General. ¿Saben todos lo que es el tercer estado? Pues yo se lo cuento. Vamos a ver, estamos todavía viviendo, hasta que llega la Revolución Francesa, en todo el mundo se vivía en una sociedad, bueno, en algunos todavía en una sociedad feudal, pero en los países más avanzados, una sociedad estamental. Toda la Edad Media y hasta ese momento, hasta el momento de la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir? Que hay tres estamentos bien diferenciados, y era muy difícil pasar de un estamento a otro. Por un lado estaba el clero, donde entraba el alto y bajo clero. El alto clero vivían como reyes, el bajo clero pues pasaban hasta calamidades. O sea, dentro de un mismo estamento había muchísimos niveles. Ellos estaban exentos, el clero, de pagar impuestos, y se supone que su misión era rezar por los otros dos estamentos, los componentes, ¿no? Luego estaba la nobleza. La nobleza también estaba exenta de pagar impuestos, no podían trabajar con las manos, todos ellos vivían de rentas, tanto los clérigos tenían tierras, que luego tenían colonos y que trabajaban, todos ellos tenían rentas y vivían de esas rentas. Y luego estaba el tercer estado, que somos todos nosotros. El tercer estado daba igual que fuera el banquero Fugger, que fuera quien fuera. El tercer estado éramos todos los que no eran de la nobleza o no eran del clero. Y esa es la Revolución Francesa. Hay quien cree que la Revolución Francesa es el pueblo llano contra los ricos. No. Es el tercer estado entre los que estaba la gran burguesía, que ya se estaba formando en Francia, que ya había en Francia, con muchísimo dinero, tenían muchísimo dinero, pero no tenían poder, porque los del tercer estado nunca podían llegar al poder. Y aquí llegan ya, aquí ya han llegado, de alguna manera, ¿no? Después esto va a tardar muchos años después, porque si nosotros vemos pintura por ejemplo, de Courbet, el entierro de Ornans se ve muy bien, que ya pasan muchos años de la Revolución Francesa, y se ve que todavía, por un lado está el clero, por otro está la nobleza y por otro está el pueblo llano en ese entierro, ¿no? O sea que todavía, digamos que sí, que está ahí, pero no se aplica, ¿eh? Va a tardar muchos años en aplicarse. Bueno, entonces el tercer estado se constituye, como decimos, asamblea el 14 de julio, por eso los franceses el 14 de julio se celebran su fiesta nacional, y en ese mismo días más tarde se produce la toma de la Bastilla. 2 días más tarde comienzan a desaparecer personas de la corte. Los que tienen la suerte de poder huir, pues huyen. Los que no, pues ya saben ustedes. El 5 de octubre el pueblo toma Versalles, ese momento en que ese rey estaba cazando y dijo, ya iré, cuando termine de cazar, el pueblo obliga a los reyes a abandonar Versalles y los traslada al Palacio de las Tullerías, que vamos a ver cuando demos la próxima conferencia, que es el palacio donde vivía Napoleón III con Eugenia. Pero que, claro, cuando trasladan allí a Luis XVI, a la reina y a sus niños, aquello era una cosa destartalada, semiderruida, sin muebles, y una cosa donde inhóspita totalmente, ¿no? Y los llevan allí. Imagínense de ir del sitio más elegante del mundo en aquel momento a vivir allí, pues claro, tuvo que ser... Ya empiezan los golpes, ya vemos que no se lo pasó tan bien María Antonieta, ¿verdad? Ya empieza hasta a caernos bien. Bueno, pues desde estos momentos María Antonieta no deja de ponerse en contacto con otras cortes a través de las personas que la visitaban, aunque estaban prácticamente como prisioneros, ¿no? Y empieza a mandar mensajes a otras cortes diciendo, bueno, mirad lo que está pasando aquí, esto va a pasar en otros sitios, pero nadie se da por aludido, nadie presta ayuda a los reyes franceses, ni siquiera su hermano, en aquel momento José II, ni su sucesor, que era Leopoldo, le prestan ayuda a su hermana, oídos sordos absolutamente. Bueno, la vida en las Tullerías es cada día un poco peor, y la idea de preparar una huida no deja de bullir en la cabeza de María Antonieta. Pero ¿qué pasa? Que el rey dice que eso es una cosa indigna. Efectivamente, que un rey huya parece un poco indigno, pero
se han dado en todas las historias, entre ellas la nuestra, ¿no? Entonces, si te van a cortar la cabeza, pues es mejor huir, digo yo, por muy indigno que sea. La cosa se pone tan difícil que ya el rey accede a huir. ¿Y quién va a preparar ese viaje? Pues el conde Fersen, el amante. ¿Quién va a prepararlo? Porque ellos, parece ser que aunque consumaron el matrimonio, su vida sexual siguió siendo un desastre, porque creo que él era muy, muy mal amante, ¿no? El marido. Pero sin embargo ellos tenían muy buena relación. Se tenían mucho aprecio al matrimonio, o sea, cosa rara, estos matrimonios concertados, ellos se tenían un gran aprecio el uno al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que Fersen les prepara la huida. Y les prepara la huida, les hace vestirse de poco menos que de gente del pueblo, muy, muy humildes, y se va ella, los reyes, sus hijos y la hermana del rey, junto con 2 damas, todos ellos disfrazados de personas corrientes. Disfrazados de personas corrientes, pero a Fersen no se le ocurre pensar que él ha puesto un carruaje completamente nuevo, con los tornillos relucientes, con los interiores todos lujosos de seda. ¿Y cómo van a ir ahí esas personas? Entonces, seguro que en los sitios que empiezan y que van parando a repostar y a cambiar los caballos, se empiezan a mirar. Qué gente más rara, qué raro. Tan mal vestidos y en este coche, ¿no? Y además había pactado Fersen con diferentes regimientos del ejército que iban a tener unos apoyos a cada sitio que llegaran. Pero entre el calor que hacía, lo que se detenían en cada sitio, cuando llegaban, donde les tenían que esperar los soldados, ya se habían ido. Y así todo el camino. Hasta que llegan a un lugar llamado Barant, llamado Barent, y les reconocen y les hacen prisioneros. Les hacen pasar la noche en la posada y al día siguiente les conducen a París, pero ya entre todos con su hoz en la mano, iba a decir su martillo, pero no, es que las hoces las llevaban de verdad. O sea, bueno, entonces 3 meses más tarde el rey se ve obligado a jurar la nueva constitución y meses más tarde es despojado del poder real. O sea, ya era una marioneta allí, ¿no? En todo este tiempo el carácter de María Antonieta cambia rotundamente, comenzando a comportarse con la madurez que requiere la seriedad de lo que está ocurriendo. Ya no sirve de nada las fiestas ni las tonterías, ¿no? Que es una nueva situación. El 20 de abril del año siguiente, o sea, de 1792, Francia declara la guerra a Austria y los franceses culpan a María Antonieta de todos sus problemas. O sea, María Antonieta era su reina, pero como pasó después con Eugenia, cuando empiezan los problemas, María Antonieta es la austriaca. Y cuando empiezan los problemas en el Segundo Imperio, los problemas cuando se apoya la guerra de México, que lo apoyan a Maximiliano de México, la mala es la española, que es Eugenia de Montijo. O sea, eso es todo. Los franceses lo suyo, lo hacen suyo, pero eso siempre. O sea, Luis Buñuel, el cineasta francés de origen español. Valenciaga, el modisto francés de origen español. Pues no, mire usted, es el modisto español de Guetaria. No es modisto francés, es modisto español. Otra cosa es que para triunfar en aquel momento, de forma rotunda, como triunfó él, se tuviera que ir a Francia, pero él nunca dejó de ejercer de español. Pues aquí pasa lo mismo, la austriaca. Bueno, el 19 de junio se veta al rey y al día siguiente, aquí la tenemos presa en su... se asaltan las Tullerías, recordemos que es donde vivían. Van a llegar hasta la misma habitación donde estaba María Antonieta, y María Antonieta va a huir a través de unos pasadizos y va a llegar a las habitaciones del rey, donde ya estaba a salvo, pero su vida cada vez era mucho más difícil. Comienza el periodo de terror francés, el de Robespierre, y se producen grandes matanzas, y entre ellas van a matar a aquella amiga que decían que había tenido relaciones con ella, tal, Amal de Lamballe. Aquí la vemos en este cuadro. La cortan la cabeza, la ponen en una pica. Fíjense ustedes, es que yo creo que por eso digo que hubo cosas gratuitas contra ella. La ponen en una pica y le pasan la cabeza de su mejor amiga a todas horas por el jardín de las Tullerías, viendo a su amiga en
picota de la pica, ¿no? Bueno, en septiembre de ese mismo año, en la Convención Nacional se aprueba la abolición de la monarquía y se proclama la República. Primera República, saben ustedes que estamos en la quinta. 3 meses más tarde comienza el proceso contra Luis XVI, acusado de alta traición. El 21 de enero es condenado y, por supuesto, ajusticiado, vamos, le cortan la cabeza igual que a ella. Se le enterró en el cementerio de la Madeleine en una tumba corriente y con un cartel de madera que ponía Capeto. Capeto es el apellido de los Borbones, anterior a llamarles Borbones, su apellido es Capeto. Entonces, muchas veces cuando se habla de los Borbones dicen los Capetos, ¿eh? Pero ponerle Capeto era como tú no eres nadie aquí en una fosa poco menos que común, ¿no? Después ya le trasladaron cuando acabó este tema, pero allí estuvo enterrado. La viuda de Capeto ve cómo su vida empeora día a día y el 3 de julio de ese mismo año es separada, por eso digo que esto también es gratuito, del Delfín, que era un niño enfermo, enfermísimo, débil, en un gesto de crueldad inmerecida, en mi modesta opinión, y conducida a la que va a ser su última morada, que no era otro sitio que la conserjería. Allí va a acabar sus días antes de ir al patíbulo, ¿no? El 12 de octubre de 1793 comienza una especie de parodia del juicio, que ni fue juicio ni fue nada, empiezan a salir los libelos aquellos, recuerden que habían salido acusándola de esto, de lo otro, el tema del collar. Ella, cuentan los historiadores, que se defendió con una dignidad bastante digna de tener en cuenta, o sea, en todo momento no perdió en ningún instante perdió la dignidad. Y el 16 de octubre, o sea, 4 días más tarde, fue ejecutada en lo que hoy es la Plaza de la Concordia de París. Aquí vemos algunos de los dibujos que se hicieron. Y bueno, y con esto pues acabamos esta segunda ponencia hablando de una persona que yo creo que levanta pasiones de una forma o de otra, o sea, o se la odia profundamente o al contrario se la tiene muchísima pena. En mi caso yo la tengo bastante pena porque creo que el tiempo que fue tan frívola era una cría y cuando de verdad empieza a hacerse mayor ya empieza a sufrir en una cuesta abajo terrible. Espero que lo hayan pasado bien. Ahora vamos a abrir un pequeño turno de preguntas y después nos van a invitar el Centro Riojano a un vino, que lo sepan. Así que muchísimas gracias y espero verlos de nuevo en el mes de mayo para hablar de Eugenia del Montijo. María José nunca defrauda, eso se nota porque no hay un movimiento de silla. Todo el mundo está ahí quieto. Y no era ninguna broma del currículum, ¿eh? Creo que tengo 5 hojas por aquí, porque si me pongo a leerlas, todavía estoy. Bueno, y ese ya es el que tenéis de hace 4 años. Está sin actualizar. Vale, pues lo que ha dicho ella. Un turno de preguntas que no sean muy largas, porque algunas preguntas son en sí mismos una conferencia. ¿A que sí? Sí, que nos lo digan a nosotros, ¿no? ¿Alguien? Sí. Hace unos años se habló... Espera un momentito, que es que no... hace unos años hubo algún movimiento histórico o de lo que fuera que trataron de canonizarla por el comportamiento ejemplar y extraordinario de sacrificio y dignidad que tuvo hasta la muerte. ¿Hubo algo que conozca usted de esto? Conozco lo mismo, que hubo un intento, pero que no ha llegado a prosperar. Pero yo creo que hay gente canonizada con menos méritos. Porque, a ver, vamos a reconocer que hasta el momento en que ella empieza a sufrir es una auténtica frívola. Pero también San Agustín era un golfo, ¿verdad? Es que es así. San Agustín era un golfo y su madre venga a reconvenirle y hijo tienes que tal, y al final tenemos aquí a uno de los mayores santos de la Iglesia. Ella sufrió muchísimo, entonces es posible que mereciera ser canonizada, porque por lo visto su muerte fue absolutamente digna y bueno,
irreprochable todo lo que pasó en los No últimos había tiempos. aprendido otra cosa de niña, no había tenido ningún ejemplo ni enseñanza. Eso lo llevaba dentro de alguna manera, porque lo que tenía alrededor tampoco era muy edificante. Muy bien, gracias. Gracias a usted. Las anécdotas que cuenta María José no son las que oímos habitualmente ni hemos estudiado. No. Ella, por eso nos tiene tan embelesados, porque es que cuenta unas cosas que dices, ¿de dónde las has sacado? Eso digo yo. ¿De Igual me las he dónde las has- inventado. Igual me las he inventado. No Hace creo. poco tuve que hacer un trabajo, hace poco no, cuando terminé el máster de protocolo, pues tuve que, el trabajo de fin de máster, yo lo hice sobre el protocolo en la, que por cierto, yo voy a preparar una conferencia porque es un tema muy bonito, para otro año ya, sobre la venerable orden tercera de San Francisco, que es la orden seglar, son seglares, son como personas como nosotros, casados, con hijos, y son seglares. Y yo le hice un trabajo que luego ya cuando me lo calificaron, no creáis que es un farol con un 10, con una matrícula, cuando me lo calificaron, yo lo mandé a la orden, que es un sitio que yo ya he visitado varias veces con mis alumnas y que es muy interesante, que podemos visitar un día con el centro riojano. Y el hermano ministro, que es el superior de esta orden, me dijo, ¿de dónde has sacado toda esta información? Y lo hemos metido en los archivos porque ni nosotros tenemos tanta información de la orden. O sea que, bueno, sí, yo busco y rebusco y veo muchas cosas, y leo muchas cosas. En la cosa más tonta que puedas leer puede haber información para una conferencia. No para toda entera, pero sí para ayudarte, ¿no? Hay anécdotas en todos los sitios, sí, es verdad. ¿Y vas a la Biblioteca Nacional? Ana, ¿alguna pregunta más? ¿Vas a la Biblioteca Nacional? ¿A la Biblioteca Nacional vas o no? ¿Cómo? Ah, que si vas a la Biblioteca Nacional. ¿A buscar anécdotas? Sí. Algunas veces sí, incluso a la nacional, porque una es investigadora, la considero así. No, es que como yo he publicado libros, pues yo tengo carne de investigadora de la biblioteca, claro, de la nacional, de la nacional. Perdona, te quería preguntar, ¿a qué edad murió María? Pues muy poquitos años, es que no sé si a bote pronto, pero 40 y... no sé si llegaba a los 40, no, a ver. Ella se casa... Bueno, más de... Vamos a ver. como 40 y algo. Digamos, Ella se Los casa... hijos eran pequeños. Ese que los hijos como se iban muriendo, el que la sobrevive un año tenía 10 años. Ella se casa en 1770 y miren cuando muere, o sea, después de la revolución fue en el 89 y muere como 3 años más tarde. Muy joven, murió en el 93 años, ¿no? En el 93, ¿he dicho yo? Vamos a ver, 38 años. 38, te dice. 38, o sea que no llegaba a los 40. Criatura. Era muy joven, pero aunque no llegaba a los 40, fíjense ustedes la cara de sufrimiento de las últimas, o sea, y es verdad que antes la gente envejecía antes que ahora, pero la cara de sufrimiento lo dice todo. Aquí ya no tiene nada que ver. Sabía lo que le esperaba. Aquí parece ya más mayor que yo, o sea, que ya es mayor. Entonces, bueno, ¿alguna preguntita más? Creo que están ansiosas del vino. Yo creo que sí, vamos a dejar el vino porque luego no me preguntan. Pero bueno, vamos a irnos antes de que se salgan solas, al revés. Bueno, ¿Qué se me ocurre? bueno, ahora vamos a pasar a beber un vino o dos. O dos. Vale.